cómo se reinventa la literatura de un país entero. Suena a algo enorme, ¿verdad? Pues esa es justo la increíble historia que vamos a explorar hoy. Veremos cómo la literatura española, después de décadas de silencio, vivió una auténtica explosión creativa que la convirtió en la fuerza vibrante y global que conocemos. Si tuviéramos que señalar un momento, un año que lo cambió todo, sería 1975. La muerte de Franco no fue solo un giro político, para la literatura fue el punto de inflexión. Fue como si las cadenas de la censura de repente se rompieran, desatando una era de libertad creativa sin precedentes. Imaginemos pasar de un mundo literario diminuto y encorsetado a un universo de posibilidades. Para entender bien esta transformación, este es el camino que vamos a seguir. Empezaremos con ese Big Bang creativo inicial. Luego veremos cómo se redescubrió el placer de contar historias. Conoceremos a los maestros de esta nueva era. Nos meteremos de lleno en cómo se enfrentaron a un pasado doloroso y finalmente aterrizaremos en el increíble mosaico actual. ¿Todo listo? ¡Empezamos! Muy bien, pues vamos de cabeza a la primera fase, el Big Bang creativo. Hay que intentar imaginarlo. Una España que casi de la noche a la mañana se abre al mundo. El fin de la censura, sumado a la llegada de todas las corrientes internacionales, pues actuaron como catalizadores, provocaron una renovación total. El cambio fue radical, absolutamente radical. Pensemos que se pasó de una literatura dominada por el realismo social, con temas súper limitados y formas muy rígidas, a una auténtica explosión de libertad. De repente los autores podían experimentar con todo, temas nuevos, formas nuevas y, algo crucial, podían inspirarse en lo que se hacía en todo el mundo. Las reglas del juego habían cambiado por completo. Vale, ¿y cómo se materializó este gran cambio? Echemos un vistazo a los años 70 y 80. Aquí es cuando surge la primera ola de autores, y tenían una misión muy clara: dejar atrás toda esa rigidez y centrarse simplemente en el puro placer de contar una buena historia. El concepto clave aquí, la frase que hay que recordar, es esta: la recuperación del placer de narrar. ¿Y qué significa exactamente? Pues básicamente lo que dice, volver a hacer que las novelas fueran atractivas, entretenidas. Y la novela que lo empezó todo, la que dio el pistoletazo de salida, fue La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo Mendoza, justo en ese año clave, 1975. Por supuesto, Mendoza no estaba solo. Y lo que es realmente fascinante es ver lo diferentes que eran sus enfoques. Teníamos a Mendoza, que mezclaba la intriga policíaca con documentos históricos. Luego a Juan José Millás, que sumergía al lector en mundos donde es imposible distinguir la realidad de la fantasía. Y Antonio Muñoz Molina, que usaba la estructura clásica de la novela negra para investigar el pasado. Cada uno, a su manera, estaba expandiendo los límites de lo que podía ser una novela. Entonces, si los 80 fueron la década de la experimentación, los 90 fueron la década de la madurez. Es el momento en que los autores ya dominan por completo estas nuevas formas, y fue justo cuando la literatura española irrumpió con una fuerza tremenda en el escenario mundial. Y en esta década hay tres figuras que son absolutamente fundamentales. Javier Marías, con obras como Corazón tan blanco, consiguió un reconocimiento internacional inmenso por su profundidad filosófica y su prosa, increíblemente precisa. Arturo Pérez Reverte, por su parte, demostró que se podía tener calidad literaria y un éxito de ventas masivo, revitalizando la novela de aventuras. Y Almudena Grandes, que se consolidó como una voz esencial de su generación con narrativas ambiciosas y definitorias. A medida que la democracia en España se iba consolidando, surgió una nueva necesidad, la de mirar atrás. Una nueva generación de escritores empezó a volver la vista al pasado, a la guerra civil, a la posguerra, pero no para quedarse anclados allí, sino para entender el presente. La memoria histórica se convirtió en un motor creativo potentísimo. Y aquí es donde el enfoque cambia de verdad. El objetivo ya no era simplemente relatar lo que pasó, no. Se trataba de explorar activamente cómo se recuerdan las cosas y de qué manera esos recuerdos moldean nuestra identidad hoy. Es una diferencia sutil, pero crucial. Y una vez más, la diversidad de enfoques es asombrosa. Teníamos a Julio Llamazares llevándonos al mundo de la guerrilla rural antifranquista, a Rafael Chirves explorando el silencio denso y pesado de los años de posguerra, a Almudena Grandes, centrada en recuperar esa historia para una nueva generación. Y luego llegó Javier Cercas y fusionó la investigación periodística con la ficción, un montón de ángulos diferentes.
Y hablando de Cercas, en todo este contexto de la memoria histórica, su novela Soldados de Salamina fue un auténtico punto de inflexión, un antes y un después. Este libro tuvo una repercusión internacional enorme porque proponía una forma completamente nueva de acercarse a la historia, demostrando que la ficción podía ser una herramienta increíblemente poderosa para buscar la verdad. Y con todo esto llegamos a hoy. Después de todas estas décadas de evolución, el panorama literario en España es maduro, es seguro de sí mismo y, sobre todo, es increíblemente diverso. Ya no hay una única corriente dominante. Lo que tenemos es un rico mosaico de voces y estilos. Y esta es la idea clave de hoy. La novela española ya no es una sola cosa, para nada. Sigue habiendo reflexión histórica, claro, pero también hay metaliteratura, novelas sobre el propio arte de escribir. Hay una crítica social muy potente, todo tipo de híbridos de géneros. Es, sencillamente, un paisaje literario maravilloso, rico y plural. Y la historia, por supuesto, no ha terminado. Una nueva generación sigue empujando los límites. Tenemos autores como Fernando Aramburu, con Patria, que aborda la complejísima historia del terrorismo, o a escritores como Marta Sanz y Manuel Vilas, que combinan la experimentación con un compromiso muy fuerte con la realidad. Todo esto demuestra que esta literatura está más viva que nunca. El viaje ha sido extraordinario, ¿verdad? Del silencio impuesto de una dictadura a una sinfonía de voces reconocida en todo el mundo. Lo que nos deja con una pregunta fascinante para el futuro. Después de haber encontrado tantas voces diferentes, ¿cuál será la próxima gran historia que la literatura española le cuente al mundo?